Domingos estamos en el libro de Éxodo, pero bueno, vamos a hacer una pausa. Y vamos a hablar en un tema variado el día de hoy. Y vamos al libro del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 6, versículo 16 al 21. Cuando lo tenga me dice un amén. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, del versículo 16 al 21. Creo que son 5 o 6 versículos, amén. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor, dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Bueno, oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por tu gracia. Siempre vamos a acudir a tu gracia y a tu misericordia. En cada reunión que tengamos, todo lo que hagamos para ti, Señor, es por simplemente tu gracia y tu misericordia, Señor. Y este día no es la excepción. Suplicándote que nos ayudes a poder comprender estos textos, que podamos nosotros no solamente atesorarlos en nuestro corazón, sino llevarlos a la práctica. Y que esta palabra de consuelo, de aliento, nosotros podamos, Señor, crecer en fe, en confianza, en que tú tienes control de todo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Puedes sentarse, hermano. Bueno. Vamos a hablar, hermanos, sobre estos, creo que son 6 versículos de este suceso que acabamos de leer. Amén. El Evangelio de Juan, hermano, se cree que se escribió entre el año 85 y 96. Hay gente que se dedica a estudiar, ¿verdad? Gente que indaga en historia y gente seria, ¿verdad? Como usted, como yo, ¿verdad? En estudiar la palabra del Señor. Esperamos que esta semana hayamos estudiado la Biblia, ¿verdad? Y se cree que se escribió entre el año 85 y 96. Porque por algo están ahí, ¿verdad? Esas fechas escritas ahí, amén. Esas fechas, cuando uno las mira, son las mismas fechas que aparecen cuando vemos la primera, la segunda y la tercera carta de Juan. Es decir, cuando hablamos que el Evangelio de Juan y de sus 3 cartas que él escribió, se cree que se escribieron entre esos mismos años, entre 85 y 96. Algunos eruditos creen que cuando el apóstol Juan las escribe, solo hay un lapso de algunos meses de diferencia. Es decir, Juan escribe el Evangelio y después las cartas, pero no hay mucha diferencia entre el tiempo, entre el Evangelio de Juan y las 3 cartas que escribió el apóstol. Por eso que usted, al leer las fechas cuando se escribieron, mirará usted que son las mismas. Concuerdan los eruditos que prácticamente son las mismas, pensando que no al mismo tiempo las escribió, pero sí hubo un lapso de algunos meses donde él las escribió. ¿Cuál era el propósito de escribir el Evangelio de Juan?
El Evangelio de Juan, uno de los propósitos es presentar la deidad de Cristo. Ese es uno de los propósitos del Evangelio de Juan. El propósito es que a través de todas las narraciones que vemos en Juan, tiene el propósito de presentar a Cristo como Dios. Cristo es Dios. Ese es el propósito de Juan. Es decir, el Evangelio de Juan, a diferencia de los otros evangelios, Juan comienza a decir: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Rápidamente empieza a decir así. Note usted que Juan comienza su narración no comienza su narración con alguna genealogía como los otros evangelios, o no comienza narrando el nacimiento del bautismo de Cristo, el nacimiento de Cristo o el bautismo de Cristo. Juan no comienza así. Juan comienza rápidamente a exponer desde el versículo 1, capítulo 1, quién es Cristo, rápidamente. Y eso lo vemos como una urgencia cuando él lo escribe. Y si Juan quiere que sepan los destinatarios que Cristo es Dios. Es decir, Juan, al nombrar la palabra verbo 3 veces, con esto vemos que desde el primer versículo, repito, del capítulo 1 del Evangelio de Juan, la intención del apóstol es que los lectores sepan quién es el Logos. Él quiere que sepan quién es el Logos. Es decir, Juan está diciendo en ese pasaje de Juan 1:1 que Cristo es Dios. Es lo que está diciendo. Si vamos a Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio, rápidamente. Y los artículos en él, en griego, habla de posición, en el sentido de que Juan quiere resaltar algo. La palabra principio en griego habla de eternidad. Y cuando dice y la palabra era el verbo, que es logos, habla de que la palabra ya existía. Es decir, con esto Juan está diciendo que Cristo desde la eternidad ya es Dios, ya existía. Más adelante dice: y el verbo era con Dios. El artículo con en griego habla de compañía, es decir, el verbo que es Cristo estaba en compañía con Dios. Es decir, desde ahí claramente nosotros empezamos a ver lo que es la Trinidad. Y termina diciendo: y el verbo era Dios. Sí, claramente nosotros, cuando vemos también ahí la palabra era o el artículo era, habla de que ya existía. Y claramente, repito, vemos nosotros ahí la Trinidad. Más adelante, en el verso 14 del capítulo 1 de Juan, dice: y aquel verbo, es decir, logos, la palabra, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el Evangelio de Juan, hermano, tiene el propósito de mostrar desde el versículo 1, capítulo 1, quién es Cristo dentro de lo que nosotros conocemos como la Trinidad. Cristo es Dios. Jesucristo, Jesús es carne y Cristo es Dios. Dios hecho carne. Dios hecho carne. Ahora, ¿por qué Juan, hermano, tiene el propósito de mostrar quién es Cristo? Una de las razones, porque hay más, la realidad es que hay muchas razones del por qué se escribió el Evangelio. Una de las razones es para derribar una herejía que estaba atacando la deidad de Cristo. Así como los testigos de Jehová, que creen que Cristo fue creado. Esa es una herejía, hermano, ¿no? Cristo es Dios. ¿Ok? Entonces, una de las razones era derribar una herejía que estaba atacando la deidad de Cristo. Y esa herejía la traían los gnósticos. No sé si ha escuchado usted acerca de los gnósticos. Es decir, los gnósticos eran personas que supuestamente habían creído en Cristo, pero traían filosofías donde las habían penetrado en la iglesia y estaban ellos ganando terreno. Siempre una mala enseñanza, hermano, si nos descuidamos, ¿verdad? Empieza a ganar de una manera terreno. Recordemos, hermano, que repito que este Evangelio de Juan se cree que se escribió entre el año 85 y 96, es decir, para esa fecha ya la iglesia ya llevaba un camino recorrido. Ya llevaba un camino recorrido, ya habían sido fundadas iglesias, ya el Evangelio se había expandido, y cuando la divinidad de Cristo, cuando la deidad de Cristo comienza a ponerse en tela de duda
por los gnósticos, Juan escribe este tratado y las 3 cartas, principalmente la primera carta de Juan. ¿Qué decían los gnósticos? Bueno, los gnósticos decían que Cristo solo había venido en una forma espiritual y no en carne. Eso es lo que ellos decían. Por supuesto que Juan responde a esto porque él lo miró, él lo tocó. Amén. Entonces los gnósticos decían que Cristo solo había venido en una forma espiritual y no en carne. Por lo tanto, ellos enseñaban que lo que le importaba a Dios era solo lo espiritual. Por lo tanto, podían darle vuelo a la carne. Es lo que ellos estaban enseñando. Entonces el apóstol Juan, al saber esto, escribe este tratado con sus cartas, y uno de los propósitos entre algunos es atacar a los gnósticos. Repito, ¿por qué? Porque los gnósticos decían que Cristo no había venido en carne. Sin embargo, si Cristo no había venido en carne como ellos enseñaban, entonces con esto ellos negaban la crucifixión, y si no hay crucifixión, no hay resurrección, y si no hay resurrección, entonces, como dice el apóstol Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, si no hay resurrección, entonces no hay esperanza. ¿Me explico, hermano? Recordemos que la resurrección es la base del cristianismo. Cristo resucitó. Cristo está vivo. Cristo venció la muerte. Cristo venció el pecado. Amén. Entonces, el apóstol Juan, al escribir este tratado de lo que conocemos nosotros como el Evangelio de Juan, el propósito es mostrar la deidad de Cristo. Es mostrar que Cristo es Dios. Es mostrar que el Logos, que la palabra, que Cristo fue hecho carne. Repito, en el verso 14 del capítulo 1 del Evangelio de Juan dice: y el Verbo fue hecho carne. El Verbo fue hecho carne. Ahora, en la primera carta de Juan, el apóstol Juan comienza a exponer también que Cristo vino en carne, derivando con esto de la misma manera la herejía que traían los gnósticos que estaban propagando. Si usted lee la primera carta de Juan, a diferencia, por ejemplo, del apóstol Pablo, Pablo regularmente comienza con un saludo, ¿verdad? Pablo, apóstol de Jesucristo, o siervo de Jesucristo. A diferencia de Pablo, Juan, en su primera carta, Juan rápidamente, con una urgencia, comienza diciendo en el capítulo 1, verso 1 de la primera carta de Juan, comienza diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestros hermanos tocando al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Rápidamente Juan comienza sin nombrar su nombre, sin mostrar un saludo, rápidamente empieza a hablar de Cristo aquí. Es decir, Juan, al decir lo que hemos visto, habla de que escucharon su voz, escucharon sus enseñanzas, escucharon su doctrina, escucharon su voz audible cuando anduvieron con el Señor Jesús. Cuando él dice lo que hemos visto con nuestros ojos, habla de que lo vieron, cómo era su mirada tierna, una mirada de compasión. Cuando dice lo que hemos contemplado, habla de que ellos vieron cómo sanaba a los enfermos, cómo los consolaba cuando, en este caso, lo que vamos a ver ahorita, venía una tormenta o estaban atravesando una tormenta. Y cuando dice lo que hemos palpado, dice Juan, con nuestras manos, habla de que lo tocaron con sus manos, lo abrazaron, comieron con él, vieron cómo se cansaban, vieron cómo lloró. Está diciendo Cristo, Dios se hizo carne. Dice tocante al verbo de vida, es decir, tanto el Evangelio de Juan como esta primera carta del apóstol Juan, él está derribando lo que los gnósticos habían puesto en tela de duda en cuanto a que Cristo vino en carne, en cuanto a que Cristo es Dios dentro de lo que nosotros conocemos como la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Repito, es mostrar la deidad de Cristo, es mostrar que Cristo es Dios.
es mostrar que el Logos, que la palabra fue hecho carne. Es decir, con esto vemos que en cada narración, como la que vamos a ver el día de hoy, en cada acontecimiento vemos, o en cada acontecimiento que muestra el Evangelio de Juan, es mostrar que Cristo es Dios, es mostrar que Él es el que nos salva, es mostrar que Él es el que nos consuela, es mostrar que Él es el que en momentos de tormenta, Él está con nosotros, es mostrar que Él es el que nos ayuda, es mostrar que Él es el que no nos deja a nosotros. Qué hermosa ayuda, ¿verdad? Amén, hermanos. Tenemos un Dios poderoso, hermano. Ahora, la narración con la que comenzamos aquí en Juan capítulo 6, versículo 16, dice arriba, Jesús anda sobre el mar. Esta narración, hermano, con la que comenzamos, a pesar de que también la vemos en Mateo y en Marcos, Juan sigue teniendo la misma intención de presentar la deidad de Cristo. La intención de Juan es mostrar que Cristo es el que nos salva, el que nos consuela, porque lo que vamos a ver, hermano, en estos pasajes, solamente el Señor lo puede hacer. Solamente Él lo puede hacer. ¿Por qué? Porque hay cosas difíciles, hermanos, difíciles, que solo Él las puede hacer. Amén. Ahora, lo que antecede a este acontecimiento, hermano, donde Jesús anda sobre el mar, es la multiplicación de los peces y el pan. Si usted lee los contextos, es la multiplicación de los peces y el pan. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. Solamente el Señor. Es decir, así como cuando el pueblo de Israel fue alimentado en el desierto por 40 años por Dios, mandándoles el maná y fueron saciados, de la misma manera, en esa narración de la multiplicación de los peces y del pan vemos, número uno, que Cristo tiene el poder para saciar a quien tenga hambre. Si usted tiene hambre, Cristo lo puede saciar de la palabra. Amén. Lo puede saciar. Número dos, esa señal de los peces y el pan era para que sus discípulos y nosotros al leer aumentara nuestra confianza en el Señor. Para eso están estas narraciones. Y número 3, las señales de Cristo tienen el propósito de mostrar que Él es el Mesías. Nosotros creemos que Él es el Cristo. Entonces nosotros al ver estas narraciones, Juan tiene el propósito de mostrarnos que también hay cosas, hermano, que solo el Señor las puede hacer. Y el Señor las hace en el momento que Él quiere, no es cuando yo quiero, sino cuando Él quiere, en el tiempo que Él decide, las hace como Él quiere, las hace cuando Él quiere dentro de su soberanía, y si Él quiere, no las hace. Así de simple. Aunque nosotros le pidamos, aunque nosotros le rogamos, si Él no quiere, no las hace. Porque Él es Dios. Y mire cómo comienza. Versículo 16, estamos ahí. ¿Lo tiene? Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Así comienza, ¿verdad? Ahora, hermanos, repito, se supone que cuando los discípulos, hermanos, descienden al mar en una barca, lo que antecede a este suceso, ya lo dije anteriormente, es la señal de la multiplicación de los peces y el pan. Es decir, el Señor multiplica los peces y el pan, y ellos ya tuvieron que haber crecido en confianza en el Señor. Amén, hermano. Sin embargo, el Señor al multiplicar los peces y el pan, la gente al ver ese milagro, hermano, lo quiere tomar para hacerlo rey. Eso lo dice en el versículo 15 de ese mismo capítulo. Lo tiene, dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él,
y a ser el rey volvió a retirarse al monte él solo. Es decir, con esto entendemos, hermanos, que la gente al ver esta señal de la multiplicación de los peces y el pan, la gente lo quiere hacer rey, pero lo quiere hacer rey no por el mensaje, porque a ellos no les interesa el mensaje, no les interesa la palabra, no. Lo quieren hacer rey por lo que el Señor les pueda dar. Es como si dijeran, bueno, con Jesús no nos va a faltar la comida, con Jesús no nos van a faltar los milagros de sanidad, con Jesús tendremos todo, lo que necesitamos, hagámoslo rey. Esos son falsos discípulos, hermano, que buscan al Señor solo por lo que el Señor les quiera dar, ¿verdad? Son falsos discípulos. Como lo sabemos, ya nos leímos el texto, ¿verdad? Porque el versículo 15 del capítulo 6 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacer el rey, volvió a retirarse al monte él solo. Los otros evangelios también lo dicen un poquito diferente. La versión lenguaje actual dice, Jesús se dio cuenta de que la gente quería llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, por eso se fue a lo alto del cerro para estar solo. Entonces él sabe que no lo buscan por el mensaje, por la palabra, sino por los milagros o por lo que él les quiera, por lo que él en ese momento les dio. Amén. Ahora, Mateo en este mismo suceso, hermano, nos da un poco más de detalle que nos da Juan. ¿Por qué? Porque Mateo nos muestra que después de narrar el suceso de los peces y el pan, Mateo narra que el Señor Jesús hace que sus discípulos suban a la barca. Aquí Juan dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar como si ellos hubieran tomado la decisión. Mas sin embargo, Mateo, en este mismo suceso, hermano, la palabra nos enseña que Jesús hace que sus discípulos se suban a la barca. Es decir, el Señor hace que sus discípulos vayan hacia adelante, hace que sus discípulos vayan a la otra ribera, mientras Él se queda a despedir a la multitud. Es decir, el Señor Jesús, siendo omnisciente, hermano, Él sabe que sus discípulos van a enfrentar una tormenta y quiere que ellos mismos se den cuenta que tanto confían en Él. Recordemos que venían de haber visto la señal de los peces y el pan. Entonces, si usted ahí en su concordancia, en su Biblia, lee Mateo capítulo 14, del versículo 22 al 27, usted va a ver que ahí dice que el Señor hace, súbanse a la barca y vayan a la otra ribera. Es decir, Él los manda, mientras Él despide a la multitud. Amén. Y Él ya sabe lo que va a venir. Dice el verso 16, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Verso 17, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum, estaba ya oscuro, ¿y qué dice el texto? Y Jesús que no había venido a ellos. Así dice el texto, ¿verdad? Jesús no había venido a ellos. Es decir, después de la señal de los peces y el pan, el Señor manda a los discípulos a que atraviesen el mar hacia la otra ribera, rumbo a Capernaum. Y la distancia donde ellos están a Capernaum eran entre 12 y 16 millas más o menos. Los discípulos, hermanos, eran de oficio pescadores, por lo tanto tenían suficiente experiencia en la navegación. Por lo que asumimos, examinando el texto, que ellos quizá pensaron, bueno, atravesar el mar es fácil para nosotros, ¿verdad? Porque no pusieron ninguna objeción, ellos se subieron y empezaron a navegar. Amén. Empezaron a navegar. Mas sin embargo, ellos no sabían lo que venía. Pero ya habían vivido una experiencia, hermano, donde ellos ya tuvieron que haber desarrollado más confianza en el Señor. Dice el verso 17, y entrando en una barca, mire lo que hacen, entrando en una barca, ¿qué es esto? Obedecieron. Amén. Da a entender que no se opusieron,
Da a entender que lo hicieron, hermano. Pues sí lo hicieron, ¿verdad? Se metieron a la barca. Y entendemos, hermano, que en la vida cristiana, una de las cosas que el Señor nos demanda, principalmente, pues es precisamente eso, la obediencia. La obediencia. Y la obediencia de nosotros hacia el Señor pesa más que los sacrificios. Pesa más que los sacrificios. En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel, dando una reprensión a Saúl, le dice: se complace Jehová tanto de holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lo vemos también en Isaías, lo vemos también en Crónicas, cuando el Señor le dice a Salomón, el pueblo, el texto que leímos al principio, ¿verdad? Que si mi pueblo se humillara. Entonces el texto dice que entraron a la barca, y esto habla de obediencia. Ellos obedecieron. Pues sin embargo, a pesar de que ellos obedecen, hermano, ellos no saben que van a entrar en una tormenta, aunque Cristo sí lo sabe. Porque Él lo sabe todo, hermano. Él sabe lo que viene mañana, Él sabe lo que viene la semana que viene, Él sabe lo que viene el mes que viene. Él lo sabe todo. Amén. Pero ellos obedecieron y entraron en la barca. Repito, ¿y qué quiere el Señor, hermanos? Obediencia. No es que uno los quiere ver aquí en cada culto, hermano. No, el Señor quiere obediencia. Quiere constancia, quiere perseverancia. Amén. Cuando un cristiano, hermano, está tratando de estar en obediencia a Dios, constantemente está examinando su vida. Todos los días está examinando su vida. Trata de arreglar ciertas cosas que no son de edificación para su vida. Es un varón o una mujer que está firme en los asuntos del Señor. Se le mira a esa persona que está firme. Es constante, es perseverante. Amén. Más sin embargo, a pesar de que ese cristiano o ese hermano o esa hermana está tratando de estar en obediencia, donde está examinando su vida constantemente, está tratando de arreglar ciertas cosas en su vida que no son de edificación, está firme en los asuntos del Señor, está constante en la oración, está perseverando, eso no quiere decir que no va a pasar tormentas en su vida. Eso no quiere decir eso. No quiere decir eso. El apóstol Pablo, uno de los hombres más radicales y más espirituales del Nuevo Testamento, sus cartas nos enseñan cómo padecía mucho él. Y era un hombre muy espiritual y muy perseverante. Y hacía analogías en cuanto a la carrera, en cuanto a la pelea, en cuanto a olvidándome lo que queda atrás, de las cosas que había vivido con los judíos, de los azotes. Estaba en esa perseverancia, pero eso no significa, hermano, que iba a evitar las pruebas, iba a evitar las dificultades, iba a evitar las enfermedades, iba a evitar las circunstancias difíciles que él vivió. Amén. Entonces los discípulos, hermanos, se suben a la barca, obedecen. Dice el texto 17, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y dice, y Jesús no había venido a ellos. Amén. Dos detalles, hermanos, que vemos en la segunda parte del texto, que nos muestra, número uno, que ya estaba oscuro. Y muchas veces, hermano, porque usted sabe que las tormentas en la Biblia representan pruebas, ¿verdad? La mayor parte de ellas representan, cuando uno lee en la Biblia, tormentas, representan tribulación, representan pruebas. Amén. Y dos detalles en la segunda parte del texto 17 nos muestra, número uno, que ya estaba oscuro. Y esto nos enseña que a veces en las tormentas que atravesamos son tan fuertes, hermano,
que no alcanzamos nosotros a ver una luz o una salida, o lo vemos muy lejano, ¿verdad? ¿Y cuándo va a terminar esto, pues? Yo ya quisiera que mañana, pero pasa mañana, o pasa un día, o pasa una semana, o pasan 2 semanas, y ahí sigue la tormenta, la prueba difícil. Número 2, esta parte del texto también nos muestra que el Señor Jesús no estaba con ellos físicamente en esa travesía. Fíjense, no estaba con ellos físicamente en esa travesía. Ahora, eso no significa que Él no supiera lo que está pasando. Él sabía lo que venía. Es decir, con esto vemos, hermano, que en nuestro caminar con Cristo hay situaciones que enfrentamos como iglesia, como familia, personalmente, situaciones que son tan duras que en el momento que las atravesamos pareciera, eso lo sentimos nosotros, hermanos, porque somos mentes finitas, ¿verdad? Mentes de repente carnales, ¿verdad? Nos entra la duda, nos entra el miedo, nos entra el temor. Pareciera, hermano, que vamos solos en algún suceso, pareciera que está todo oscuro y pareciera que el Señor no viene con nosotros. Pero no es así, el Señor siempre está con nosotros. Es decir, hay momentos en nuestro caminar que pareciera que no vemos la salida y donde todo se nubla y pareciera, hermano, que no vemos la luz. Es decir, dije pareciera que vamos solos porque así lo sentimos en ocasiones, pero no, el Señor siempre está con nosotros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Isaías sintió, eso sentía cuando el Señor le contestó, cuando dice en Isaías 41:10, cuando dice, no temáis porque yo estoy contigo. Isaías sentía que no estaba el Señor con él. Y el Señor le dice, no temáis porque yo estoy contigo. Isaías sentía temor. No desmayes, se sentía en desmayo. Y dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Necesitaba fuerzas. Usted lo ha vivido, hermano. Si Isaías lo vivió, ¿cuánto más usted? Y mira la promesa, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sofonías también, en Sofonías 3:17. Dice, el Señor tu Dios está en medio de ti, aunque tú no lo sientas. Porque no es por el sentir. Amén. Porque de repente ahorita en la alabanza yo siento que llegué al tercer cielo, hermano. Y que estaba tocando el arpa con David. Pero al ratito viene la prueba y ya siento, hermano, que me bajaron del tercer cielo. No sé cómo, pero me bajaron. Pero no es por el sentir. Es porque Dios es fiel. Sofonías también, cuando dice en Sofonías 3:17, el Señor tu Dios está en medio de ti. Aunque no lo sientas, Él está ahí. Guerrero, victorioso. Pelea tus batallas. Cuando tú estás decaído, cuando no puedes, Él está peleando. Tú no lo sientes ni yo, hermano, pero Él está peleando tus batallas. Se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cánticos de júbilo. Amén. Entonces los discípulos empezaron a experimentar eso. Porque dice el verso 17, y entrando en una barca iban cruzando hacia el mar, hacia Capernaum, estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Repito, en ocasiones pensamos que vamos solos, hermanos, pero no estamos solos. Quizá el hermano no te ha hecho una llamada, quizá la hermana no te ha hecho una llamada, quizá el pastor ni siquiera se acordó de ti, pero ¿sabes qué? Lo más importante es que el Señor está contigo. Es lo más importante. Verso 18. Vamos ahí. Dice, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Mire lo que dice. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba.
Ahora, Mateo, hermano, capítulo 14, versículo 24, en este mismo suceso dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Es decir, Mateo hace mención que la barca era azotada. Y la palabra azotar, de la que habla Mateo, se le pide a golpes. Uno tras otro, golpes constantes. Habla de que los discípulos se sentían preocupados, se sentían afligidos, se sentían con mucha incertidumbre. No estaba el Señor físicamente ahí con ellos. Es decir, los discípulos, a pesar de su experiencia como navegantes, como marineros, quedaron, hermano, imposibilitados de salir de ese problema, porque estaba oscuro, las olas los azotaban y no estaba el Señor Jesús físicamente con ellos. Amén. Ahora, en esa parte del mar de Galilea, hermano, está ubicado entre algunas montañas donde ciertas estaciones hay tempestades bastante violentas, donde esas tormentas tienen tanta fuerza, es lo que estaba yo buscando, ¿verdad? Investigando, tienen tanta fuerza que destruyen barcas hasta la fecha. De repente hay tormentas tan fuertes que volcan las barcas. Es decir, con esto entendemos que los discípulos, al entrar en la barca por órdenes del Señor Jesús y comienzan a ir hacia Capernaum, en el transcurso viene esa tormenta, les viene un gran viento que soplaba, donde los comienza a turbar, donde los comienza a dominar. Aunque ellos van avanzando, ellos van caminando, están tratando de caminar, y de repente, hermanos, se les atraviesa esa tormenta y quedan turbados. Como así nos pasa en ocasiones, ¿verdad? Vamos avanzando en los asuntos del Señor, vamos avanzando, hermano, en la vida espiritual, y se nos atraviesan cosas, hermano, que de repente nos turban. Los discípulos van en la barca, comienzan a luchar con sus fuerzas, tratando de pelear contra esa tormenta, aunque esa tormenta los domina. Pero el Señor no los va a dejar solos. No los va a dejar a la deriva. ¿Por qué? Porque Él los ha enviado. Él los ha enviado. Es como decir, tú sigues sirviéndome, tú sigues obedeciendo, tú sigues haciendo mi obra, tú sigues constante, tú sigues perseverante, que de lo demás yo me encargo. Que de repente, hermano, nos suceden cosas que sientes que el mundo se te cae encima, pero ahí está el Señor. Amén. Entonces, cuando los discípulos entran en la barca y comienzan a ir a Capernaum, como les había ordenado el Señor, en el camino se les atraviesa una gran tormenta y llega el momento donde no saben qué hacer. Aquí no los vemos clamando, no los vemos implorando, no los vemos pidiendo ayuda al Señor, pero el Señor sabe lo que necesitan ellos. Su presencia. Su presencia. Verso 19. Vamos ahí. Dice: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba en la barca y tuvieron miedo, dice. Ahora, estos 25 o 30 estadios, algunos eruditos creen que son como unas 3 o 4 millas, hermano. Mire bien, como unas 3 o 4 millas. Más o menos, Y al parecer, solo habían remado un cuarto de toda la distancia. Imagínense, un cuarto de toda la distancia que ellos iban a atravesar. Es decir, apenas habían recorrido un cuarto y ya no podían. Estaban agotados, estaban cansados. Porque así pasa, hermano, vamos avanzando en la vida cristiana y de repente se nos atraviesa una tormenta, nos turba, nos cansa, nos agota. Y llegamos a pensar en cómo vamos a salir de esta situación, porque vemos que todavía falta bastante camino que recorrer. De repente uno recibe una mala noticia y
Y a la semana ya uno siente que se está muriendo. No, pero todavía falta un mes, 2 meses, 3 meses. ¿Y cómo yo voy a llegar a estos 6, 7, 8, 9 meses? Ellos empezaron a navegar, hermano, y el texto dice que eran 25 a 30 estadios y que son como unas 3 o 4 millas más o menos. Era un cuarto de la distancia de la travesía, es decir, todavía les faltaba mucho. Y así nos pasa en ocasiones. Amén. Todavía les faltaba mucho. Dice ahí, cuando habían remado 25 o 30 estadios, vieron que Jesús andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Es decir, en el momento preciso de su turbación, en el momento preciso de su cansancio, vieron al Señor Jesús. Miraron al Señor Jesús. Amén. Repito, llevaban apenas un cuarto. Parece ser que son 16 millas que tenían que navegar. Llevaban 3, ya no podían. Estaban luchando con sus fuerzas. No podían. Les faltaban, sí, los cálculos, ¿verdad?, de la distancia son exactos, les faltaban 13 millas. Y ya no podían. Amén. Yo no sé cuántos fueron al maratón, ¿verdad?, que hubo. A la primera vuelta ya no podían. Unos se salieron de la carrera. Yo sé, ¿cómo me voy a salir después de que predique eso? Mire, a mí lo que me llama la atención, hermano, es de que todavía ellos habían navegado con sus fuerzas de 25 a 30 estadios, un cuarto, y les faltaba todavía más de la mitad les faltaba, y ellos ya no podían avanzar. Porque si tú te das cuenta, hermano, que cuando viene la prueba a la vida de uno, hermano, y uno ya no puede seguir, es cuando el Señor dice: bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermanos, nosotros no nos damos cuenta. Nosotros pensamos que somos nosotros, pero el Señor sabe hasta dónde tú puedes llegar. Y de repente sientes una fortaleza, hermano, sientes una fuerza que viene del Señor, pero es el Señor, es la gracia del Señor que te está haciendo atravesar, hermano, toda esa distancia que todavía falta, en donde vamos aprendiendo que Él tiene control de la tormenta, donde vamos aprendiendo que no estamos solos, donde vamos aprendiendo que Él no nos deja. Porque de repente como que no aprendemos, ¿verdad, hermanos? Ellos ya habían vivido el suceso de los peces y el pan. Era para que su confianza estuviera fortalecida. Pero no es así. Amén. El Señor nos hizo pasar por varias tormentas. Dice el verso 19: cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Aquí dice: vieron al Señor Jesús, ¿verdad? Los otros evangelios, hermano, dice que creían que era un fantasma. Mateo dice que creía que era un fantasma, y ahí es Pedro cuando le pide que camine, ¿verdad? Pero creían que era un fantasma y se asustaron. Es decir, en ocasiones cuando atravesamos circunstancias difíciles, no sé, hermano, no sé si que de repente creemos muchas cosas menos que Dios está en el asunto. Porque creemos que ya todo se terminó. Y a veces creemos todo menos que Dios está en control. A veces llegamos a pensar así. Amén. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? Pues tú déjaselo a Dios. Amén. Dice el verso
Verso 20, mas él les dijo, mire qué hermosa palabra, ¿verdad? ¿Qué le dijo, hermano? No temáis. No temáis. Amén. Palabras de consolación del Señor. Verso 21. Ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida, ¿a dónde, hermanos? A la tierra firme. Ellos caminaron cerca de un cuarto de milla con sus fuerzas. El Señor los acompañó el resto. Amén. Con la fuerza del Señor, con la gracia del Señor, con la misericordia del Señor. Por eso llegaron. Por eso muchas veces, hermano, cuando atravesamos circunstancias difíciles y salimos, no somos nosotros, es el Señor que nos toma y nos lleva. Mire que llegaron a tierra firme. ¿Qué vemos en estos pasajes? Bueno, vemos que nuestro Señor Jesucristo está por encima de cualquier circunstancia. Recordemos que cuál es el propósito del Evangelio de Juan: presentar que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Servimos a un Dios poderoso, misericordioso, que permite que pasemos circunstancias, que permite que pasemos tormentas, que permite que en ocasiones nosotros sintamos que no está con nosotros, pero Él siempre está con nosotros. Pero eso somos nosotros. Lo que vemos en estos pasajes, hermanos, vemos que nuestro Señor Jesucristo está por encima de cualquier circunstancia. Está por encima de tu situación, está por encima de tu enfermedad, está por encima de lo que estás viviendo, está por encima de cualquier circunstancia. Lo único que Él quiere es que seamos obedientes, firmes, constantes. No porque venga la prueba, la circunstancia, yo me voy a retirar. No, tenemos que ser firmes y constantes, perseverando en el Señor. ¿Qué vemos en esta narración? Que Él obra en el momento que Él quiere. Él sabe hasta dónde, hermano, tú soportas, hasta dónde yo aguanto. Él sabe hasta dónde. Vemos también que esta tormenta cesó. Y vemos que en medio de las circunstancias difíciles el Señor nos lleva a tierra firme. Y todo lo hace Él para que su nombre sea glorificado. Amén. Ponte de pie.